Mi nombre es John Jairo González y este es el desarrollo del cuarto parcial de Física, Electricidad y Magnetismo. Este es el desarrollo del primer ejercicio del cuarto parcial de Electricidad y Magnetismo. Entonces, lo que el ejercicio nos pide es que debemos hallar el campo magnético en el punto P. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la cantidad de figuras en que se parte el alambre. Entonces, en este caso acá tenemos una, esta sería 2, tenemos 3, con esta 4 y con esta tendríamos 5 figuras. Entonces, para hallar el campo magnético vamos a utilizar esta fórmula que es la ley de Biot-Savart. Entonces, para hallar el campo magnético producido por el primer tramo de alambre, vamos a utilizar la fórmula. Entonces, mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral de ese producto cruz de R unitario sobre R cuadrado. Entonces, en este caso, primero vamos a dibujar el ds en el tramo 1. Entonces, el ds siempre se dibuja en el mismo sentido de la corriente. Entonces, en este caso, sería hacia la derecha, el ds. Y ahora vamos a dibujar el vector unitario R. Entonces, el vector unitario R se dibuja, digamos, apuntando hacia el punto P. Entonces, lo dibujamos el vector unitario R. Y como podemos ver, los dos van en la misma dirección, son vectores paralelos. Entonces, al hallar el producto cruz entre dos vectores paralelos, sabemos que es 0. Entonces, el campo magnético B1 va a ser igual a 0. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para el 5 y el 3. Dibujamos primero el ds y el vector unitario R. De igual forma, también son paralelos, por tanto, también van a ser igual a 0. Lo mismo para el 5. Dibujamos el vector de ds, perdón, acá, de ds para acá. Y el vector unitario R sí iría en este sentido. Van en direcciones opuestas, pero igualmente son paralelos. Entonces, el campo magnético de B5 va a ser igual a 0 también. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el campo magnético del tramo 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el ds. Entonces el ds siempre va en el mismo sentido de la corriente. Entonces en este caso lo dibujamos aquí, ds. Y el vector unitario R lo dibujamos apuntando hacia el punto donde vamos a hallar el campo magnético. Entonces en este caso sería apuntando hacia P. Este sería el vector unitario R. Entonces, para hallar el campo magnético del tramo 2 vamos a utilizar la fórmula. Entonces tenemos que B2 es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral de ds producto cruz R unitario sobre R cuadrado. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar este producto cruz. Entonces tenemos que de ese producto cruz de R es igual, va a ser la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos. Entonces vamos a tener ds es la magnitud del primero, la magnitud del segundo de R va a ser 1 y el seno del ángulo entre los dos, el ángulo que forman es un ángulo recto, entonces va a ser por el seno de pi medios. Y el seno de pi medios es 1. Por tanto, este producto cruz nos dará como resultado ds.
después de hallar el producto cruz entre estos dos vectores, obtuvimos ds. Entonces, como esto es parte de un anillo, vamos a utilizar la fórmula que dice que ds es igual al radio por el diferencial de teta. Entonces, el radio en este caso, vemos que la distancia entre el tramo del alambre y el punto P es B, que en este caso sería 4, por tanto el radio es 4. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Entonces tenemos B2 es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral de ds, que ds ya vimos que es 4 por d teta, 4 por d teta, sobre el radio al cuadrado, y ya vimos que el radio es 4, entonces sería 4 al cuadrado. Ahora podemos ver que este 4 se puede cancelar con uno de estos dos 4, por lo que está al cuadrado. Entonces, este 4 ya saldría de la integral. Entonces, tendríamos B2 es igual a mu sub 0 por I sobre 4, pero este 4 también salió de la integral. Entonces, 4 por 4, 16. 16pi por la integral de teta. Entonces, para hallar los límites de integración, vamos a ver acá la figura. Entonces, como vemos que la apertura del ángulo acá es de 60 grados, entonces los límites de integración serían desde 0 hasta 60 grados, que sería pi tercios. Entonces, la integral de teta es teta. Entonces vamos a tener que B2 es igual a mu sub 0 por I sobre 16pi evaluado en pi tercios menos 0. Entonces, este pi se puede cancelar con este pi. Entonces finalmente vamos a tener que B2 es igual a mu sub 0 por I sobre 16 por 3, que es 48. Ahora debemos ver si el campo magnético está entrando o saliendo. Entonces, por la regla de la mano derecha, ponemos los dedos en sentido de la corriente, que sería en este sentido, ¿cierto? Entonces podemos ver que el pulgar apunta hacia la hoja, por tanto el campo magnético estaría entrando. Entonces ahora vamos a hallar el campo magnético para la sección 4. Entonces, primero dibujamos el ds, que lo dibujamos siempre en sentido de la corriente. Entonces, como la corriente viene hacia este lado, el ds lo dibujamos hacia acá. Tenemos ds. Ahora, el vector unitario r lo dibujamos apuntando hacia el punto P, que sería aquí. Estos dos vectores formarían un ángulo de 90 grados. Entonces, para hallar el campo magnético de 4 sería B4 es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral de el producto cruz de ds y de r, que como ya vimos es r por d teta. Entonces el radio en este caso vemos que es a, ¿cierto? Entonces a en este caso vale 7. Entonces tendríamos 7 por d teta sobre el radio al cuadrado, que entonces sería 7 al cuadrado. Ahora, este 7 lo podemos cancelar con uno de estos dos, y este saldría de la integral. Entonces tenemos B4 es igual a mu sub 0 por I sobre 4 por, como el 7 sale de la integral, entonces multiplicamos 7 por 4, 28. Pi por la integral de teta. Entonces, los límites de integración van a ser los mismos que el anterior porque la abertura del ángulo es el mismo.
Entonces sería entre 0 y pi tercios. Ahora, resolviendo esto, vamos a obtener que la integral de teta pues es teta. Entonces, B4 nos quedaría así. Mu sub 0 por i sobre 28 pi por la integral de teta entre pi tercios y 0, que sería pi tercios menos 0. Entonces, este pi se puede cancelar con este pi. Y entonces ya B4 sería finalmente mu sub 0 por i sobre 28 por 3, que nos da 84. Entonces ahora debemos mirar si el campo magnético entra o sale. Entonces, poniendo los dedos por la regla de la mano derecha, poniendo los dedos en el sentido de la corriente, vemos que el dedo pulgar apuntaría hacia la cámara, o sea que el campo magnético estaría saliendo. Para hallar el campo magnético total en el punto P, lo que vamos a hacer es sumar todos los campos magnéticos que hallamos. Entonces sería B1 más B2 más B3 más B4 y 5. Entonces, como el B1, el B3 y el B5 ya vimos que es 0, entonces no los vamos a anotar aquí. Solamente vamos a tener en cuenta el B2 y el B4. Entonces, digamos, como el B2 estaba entrando a la página, por así decirlo, mientras que el B4 estaba saliendo, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el B2 como positivo y se lo vamos a restar y le vamos a restar el B4. Entonces tendríamos B2, que es mu sub 0 por i sobre 48 menos mu sub 0 por i sobre 84. Entonces el campo magnético total nos daría 1 sobre 112 de mu sub 0 por i. Entonces, como quedó positivo y el B2 era el que habíamos tomado positivo entrando a la página, entonces el campo magnético total estaría entrando también a la página.